Hola, bienvenidos a una nueva lección dentro de nuestra formación en procedimiento en derecho penal. El día de hoy abarcaremos un tema demasiado importante que hemos puesto en nuestra lección 3 y hemos denominado evolución histórica en el derecho penal. Bien, para iniciar con nuestra evolución histórica referente al derecho penal, debemos decir que antes de la irrupción española en 1942 se regía en el continente americano un derecho penal que puede calificarse de primitivo. Estas con manifestaciones bastante similares a las imperantes en otras latitudes en los comienzos de la civilización actual, aunque logrando en algunos aspectos un grado alto de desarrollo. Este derecho era administrado por los caciques de las diversas tribus indígenas, caracterizados por ser jueces severos y justos, como lo demuestran los escasos estudios elaborados al respecto. Si bien, no obstante, a lo largo de más o menos 3 siglos de conquista y coloniaje del territorio, ese derecho penal primitivo fue reemplazado o alternado con el que entonces regía en España, lo cual permitió que las fuentes que habían posibilitado su construcción se mezclaran con el derecho ancestral. Pasemos a otra fecha súper importante. Cuando en el 20 de julio de 1810 se produce el primer grito de independencia hasta la conformación de la República de la Nueva Granada en 1831, el derecho hispano había logrado un gran predominio al punto de que al expedirse en 1837 nuestro primer código penal, se tuvieron como modelos los códigos napoleónicos de 1810 y el español de 1822. Esta influencia se dejaría sentir también en los códigos penales de 1837 y 1890 hasta 1938, que es en el momento en el cual se abandonaron en buena medida las concepciones clásicas y entró el positivismo italiano con todo el furor. En efecto, el Código Penal de dicho año retomó el proyecto Ferri para Italia de 1991 y el Código Rocco de 1930. Esto como bandera de las filosofías de la defensa social propias de esa época y viendo en el delincuente un ser peligroso a quien era necesario combatir. Esta legislación regiría hasta comienzos de 1981 cuando se produjo un nuevo cambio de rumbo gracias al código en vigencia en el cual se ve con claridad la influencia de la dogmática jurídico-penal alemana. La doctrina penal ha hecho unos apartes sí, de esta evolución histórica en el derecho penal y esto lo puso en 3 periodos distintos. En primer lugar, la época clásica inaugurada en 1897, cuando se publica el primer tratado de derecho penal, cuyo autor reconocía en el prólogo de su libro que su cometido se reducía a compendiar estudios de los más recientes y renombrados autores europeos, sin olvidar otros antiguos, cuyos escritos se cuentan entre las obras magistrales o clásicas de la ciencia penal. Esto tomado del prólogo como tal. Dicha obra, de la cual se hicieron sucesivas ediciones por más de 30 años, estaba influida por las doctrinas conocidas hoy como el derecho penal clásico, especialmente las expuestas por Carrara y Rossi. Lo mismo sucedió con los pocos escritos publicados hasta bien entrados a los años 30. Bien, pasando a nuestro segundo periodo, debe mencionarse que la época del positivismo, determinada por la entrada en vigencia del Código Penal puesto en vigencia en 1838, cuyos redactores habían bebido directamente de las fuentes italianas, habiendo sido algunos de ellos alumnos del propio Ferri, fueron estos expositores los encargados de elaborar un nutrido cuerpo de doctrina que siguiendo tal inspiración posibilitó un esplendor del derecho penal en el país durante los diversos estudios fragmentarios y publicaciones periódicas
patrocinadas por algunos institutos de derecho penal que entonces se fundaron. Siguiendo, ¿sí?, con nuestra narración de esta evolución, hacia 1963, en tercer lugar, que esto sería nuestro tercer periodo, cuando irrumpe la época de la dogmática penal en este periodo, se inicia con la publicación en dicho desafío de un manual dedicado a la parte general, que por primera vez, siguiendo la traducción castellana de la segunda edición de Leabruch de Mexer y los derroteros trazados por Jiménez de Azúa, plantea el estudio dogmático del delito con posterioridad a una ventana de los manuales o tratados que han pretendido, partiendo del derecho sí positivo vigente en ese momento. No obstante, sí llama la atención el hecho de que casi toda la doctrina siga anclada en los modelos teóricos que la dogmática alemana sostuvieron en los años 30 de ese siglo, bajo el influjo de las posturas neokantianas. Por ello se echa de menos las construcciones propias del finalísimo y, por supuesto, las que bajo el nombre del racionalismo del fin o pensamiento funcional imperan en el derecho penal germano actual. Esto es un poco de la evolución del derecho penal, que a ustedes les dará una amplia perspectiva en lo que se trata y en lo que se ha convertido este derecho penal. Con esto terminamos otra videoclase de nuestra formación en procedimiento de derecho penal. Gracias por su tiempo y por la atención prestada. No se olviden que en nuestra próxima lección encontraremos e iniciaremos nuestro módulo 2, el cual lo hemos denominado Principios del Derecho Penal. Muchas gracias.